Buenos días, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros este lunes, comienzo de semana laboral. Y ya Lunes, la última de este mes lunes también. 27 de junio del 2022. Así es. Millicent, un lunes que llega cargado de noticias trascendentes, tanto nacionales como internacionales. En el país, el tema que predomina en los medios informativos del pasado fin de semana tiene que ver con el tema dominico-haitiano. Esta vez se ha encendido el debate a propósito de la denuncia de que fue detenido un cónsul. Las autoridades dicen que no es cónsul, pero es cónsul, Claro. en la República Dominicana porque todavía no ha sido sustituido. Y así como los presidentes pierden unas elecciones, prosiguen el poder hasta que el otro asuma. Claro, hay un periodo de transición. Pasa lo mismo con el cuerpo diplomático. Hasta que no es sustituido, no llegue quien lo va a reemplazar, sigue siendo. Y resulta que el cónsul en Santiago, el cónsul haitiano en Santiago, pues actual, James Jacques, James Jacques, se ve involucrado en un lío y la Dirección General de Migración emitió un comunicado que es calificado de mentiroso por parte de este funcionario haitiano, en el cual se señala, pues, primero que él estaba protegiendo a un traficante de personas porque le incautaron un grupo de pasaportes. La aclaración que se hace es de que esos pasaportes eran emitidos por el gobierno haitiano y que solo el gobierno haitiano tiene facultad para revisarlo y ver si son ciertos o no, y de que él no estaba protegiendo a nadie, simplemente estaba reclamando que no se allanaran ni apresaran a personas después de las 6 de la tarde, como lo establece un convenio que ha sido firmado entre los dos estados, el haitiano y el dominicano, y que data desde el año 1991. Y que parece muy lógico, ¿verdad? Claro. Muy lógico que no se hagan redadas contra inmigrantes a partir de esa hora. Y yo no sé cuál es tu opinión, Millicent, sobre esto, tu valoración, pero lo cierto es que esto vuelve a colocar el tema en la palestra y se le agregan a él otros elementos peligrosísimos, porque creo que se está incentivando el odio y temo que pueda pasar lo peor si se continúa con esta campaña que parecen estimuladas por el gobierno, por las autoridades del gobierno, incluyendo al director de migración, Millicent. Sí, claro. Me preocupa el tono y la temperatura que va tomando este tema, porque ciertamente aquí hay sectores, Adalberto, que son anti-haitianos y son confesos y lo asumen públicamente. Entonces, eso pudiera ser un caldo de cultivos para otros episodios lamentables. Yo recientemente comentaba aquí el asesinato de un ciudadano haitiano en una finca agrícola que fue denunciado justamente por una asociación de agricultores. Entonces uno no quisiera que esos episodios se repitan. Me preocupa mucho que en este caso la vulneración obvia de derechos lo esté cometiendo la misma Dirección de Migración, y recordemos que es un caso que tiene antecedentes, porque ahí está lo que pasó en Ciudad Juan Bosch y lo que había pasado ya antes en los hospitales dominicanos cuando se estaba deportando a mujeres en estado de gestación. Me preocupa el rumbo. Yo creo que el presidente Luis Abinader comenzó bien cuando ante el tema haitiano su postura fue primero acercarse a Haití. Recordemos esa cumbre importante que hubo con el ya hoy lamentablemente fenecido presidente haitiano Jovenel Moïse, donde se firmó un pacto sumamente interesante. Esa era la ruta. Luego, cuando nos quedamos sin interlocutor, porque hay que decirlo, Adalberto, eso es un tema lamentable, entonces ya el presidente comenzó a ser vocero ante la comunidad internacional para que se le preste atención a Haití, porque ciertamente la comunidad internacional no le está prestando la atención debida. Pero de ahí a tú tener, por un lado, un discurso de conciliación, de solidaridad, y por otro, tener actuaciones como esta, es muy preocupante, además es muy incoherente, Adalberto, en tema de políticas migratorias. Bueno, hay muchos problemas alrededor de esto. Miren, se está incentivando el odio y esto, repito, es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso, porque aquí en la República Dominicana todos sabemos que existe una cantidad muy alta de inmigrantes haitianos que han venido o lo han traído a trabajar en distintas labores, especialmente agrícolas, y también de la construcción y de otros, ahora hasta en los servicios, nosotros lo vemos. Muchos dominicanos, yo diría la inmensa mayoría de los dominicanos, se han creído el cuento
de que nuestros principales problemas se debe a Haití y se debe a los haitianos. Y mucha gente cree que los haitianos no solamente nos afean el entorno, sino que crean muchos problemas y en consecuencia propugnan porque estos haitianos sean repatriados de manera a cualquier precio, pero que sean repatriados. El Estado Dominicano tiene derecho a establecer una política migratoria como lo establece la propia ley de migración del país, que limita la entrada y la circulación de personas extranjeras aquí en el territorio. Pero en la República Dominicana al mismo tiempo es signataria de múltiples acuerdos en los que se plantea que cualquier tipo de repatriación, siempre que se justifique legalmente, tiene que hacerse también con apego a los derechos humanos. Y eso no se está haciendo. Claro. Pero además hay un concierto de voces, no es el gobierno solo. Lo lamentable es que el gobierno también forme parte de esto. Yo creo que en los medios de comunicación, en paquetes de periodistas, no, porque aquí se ha enganchado todo el mundo. Gente que no tiene la más mínima responsabilidad social. Ni ética. Ni sabe exactamente qué está propugnando por medidas drásticas. No están conformes ni siquiera con lo que está haciendo el gobierno, que ya es demasiado, Mílice. Y está incentivando el odio porque hablan por las emisoras de radio, hablan por los canales de televisión, escriben en los periódicos. Y es odio, es represión, es macana. Lo que hay que darle es sacar a todos los haitianos y se olvidan de que la frontera está, según el gobierno, bien protegida, pero por ahí es que están pasando y llegan aquí y burlan los retenes. ¿Qué está pasando? Bueno, ese odio está creando grandes problemas. Miren, durante el fin de semana estuve conversando con varias personas, representantes de la comunidad haitiana residente en el país y representantes también de aquellos muchachos y muchachas, y no tan muchachos ya, y muchachas, que descienden de haitianos, pero que son dominicanos de pura cepa y que tienen documentación dominicana bien ganada, porque son gente que nacieron aquí. Y la que no lo tiene fue porque el mismo Estado Dominicano se la quitó con aquella fatídica sentencia. Óiganme, están acusados. Y entonces como lo que la gente está oyendo es que estos haitianos, vagabundos, sinvergüenza, enfermos, tienen que salir. Pues miren, están acusando a los muchachos y a las muchachas, están acusando al liderazgo de esa comunidad haitiana en el país. Y cuando van a un supermercado, cuando van a una plaza pública, lo están acosando. Además, le hacen fotos, lo amenazan en redes sociales, suben sus fotos y los amenazan y le dicen que se vaya. Insólita, y a todo el que habla en defensa de los derechos humanos es inscrito inmediatamente en la lista de lo malo, de los enemigos de la nacionalidad dominicana. Traidores de la patria, le dicen a Adalberto. Miles en esto tenemos que ponerles costo y el gobierno tiene que ser al frente de esto. Esto no puede permitirse, porque tenemos una comunidad muy grande aquí. Claro. Si el tema es sacarla, hágalo, pero ustedes no pueden violar los derechos humanos. Claro. Y el derecho a la circulación, el derecho a la integridad física, el derecho hasta la dignidad, Alberto. A la dignidad y el derecho a un nombre y una nacionalidad son inviolables, son inaceptables en el mundo entero. Y está pasando esto. Entonces lo que ocurrió en Santiago, hay que verlo en el marco de esta campaña. Y yo la verdad es que yo me asombro con el lenguaje y la actitud de ese director de inmigración. Es una persona agresiva. Totalmente. Él irradia violencia. Irradia odio. Y eso no puede ser. Un funcionario gubernamental actúe de esta manera. ¿Con qué derecho? ¿Con qué fuerza? No debe de ser esto, Mílice, porque quieras o no, dominicanas y dominicanos, damas y caballeros, nosotros vamos a tener haitianos aquí por rato, pero rato largo, Mílice, simplemente porque nuestra economía ha crecido y se desarrolla en gran medida basada en una mano de obra extranjera que se llama la mano de obra haitiana. Y cambiar eso es casi imposible, por lo menos en décadas de trabajo. ¿Cómo logramos sustituir la mano de obra en la industria de la construcción o en la agropecuaria dominicana? ¿Cómo producimos arroz, habichuela? Recolectamos, producimos guineo, banano,
elemento clave de la economía dominicana. Entonces, esa es la situación que hay. Y les repito, algo hay que hacer. Y creo que la mayoría de los dominicanos somos personas de buenas intenciones, solidarias, claro, sensibles ante los temas. Y la mayoría de los dominicanos, una parte de la cual está confundida, totalmente confundida, tiene que sacudirse. Y tenemos que hacer algo para evitar que lo peor continúe ganando fuerza en la opinión pública y en la sociedad dominicana. Yo cerraría este tema solamente haciendo un llamado a Adalberto, porque creo que es un tema de políticas públicas, por eso yo extendaba mi preocupación en ese sentido, tanto al Consejo Nacional de Migración como al Ministro de Interior y Policía y al mismo presidente Luis Abinader, porque ese director de migración, como tú dices, ya ha sido reiterativo en esta actitud. Entonces yo creo que hay que revisar cuál va a ser la política migratoria, y esa política migratoria tiene que ser conteste a los derechos humanos, como bien has dicho. Entonces, que esto no se quede en una denuncia más, porque hoy fue en Santiago, pero si la temperatura no baja, esto implica que estos hechos pudieran seguir replicándose, inclusive cayendo en excesos y atropellos, porque parte también de lo que pasó en Santiago, y ya había pasado en Ciudad Juan Bosch, es que se deporta inclusive a gente que tiene sus papeles en orden, claro, Adalberto, sí, algunos de ellos inclusive dominicanos. Y lo extorsionan. Mira, me comentaba un haitiano que fue apresado. Él tiene 30 años viviendo aquí. Oigan eso. Fue apresado, él trabaja en el área de la construcción, fue apresado en Boca Chica, en un colmado, donde estaba comprando una tarjeta, algo así. Y lo llevaron al Jaina, centro de detención. En Jaina hay un centro de detención. Y allí a todo el que tenía dinero, o posibilidades, lo llevaban a su casa y lo soltaban, y se canteaba. Y lo que no, como él, que andaba sin un chele, porque no había cobrado, se lo llevaron para Haití. Oigan, él vive en una comunidad rural cerca de Dajabón. Se lo llevaron por Elias Piña. Mira, el hombre llegó aquí a Santo Domingo otra vez. Porque se llega. Es el tema. Se llega y está aquí de nuevo. Acá. Y ustedes saben cómo que se llega. Claro. Ese es el tema. Ahora, el llamado, Milice, no es solo a las autoridades. No. Milice, el llamado es a los periodistas y a los comunicadores. También. El llamado es, mire, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana es un agente haitiano, claro. ¿Ustedes se imaginan eso? Y ese hombre brota odio también todos los días, porque además ahora es periodista. También es analista de medios de comunicación. Eso no es posible que la sociedad dominicana lo tolere. Intolerable. En cualquier parte del mundo. Eso no es posible. Pero miren, el terror es tan grande que hasta las iglesias se han escondido. ¿Dónde está el Centro Bonó? ¿Dónde están los organismos de la Iglesia Católica? Que se han callado frente a esto que saben que está pasando hoy en día. Por eso hay que saludar decisiones como la de Abraham Apolinario, que vino aquí y dijo, no, esto no puede seguir. Claro, lo esto está mal. condenó. Pero ya son voces aisladas. El chantaje, señoras y señores, con apoyo gubernamental, está causando estragos en la sociedad dominicana. Y el odio se está propagando. Y el odio es peligroso, muy peligroso. Así es. Cambiemos de tema, Milice. Sí, vamos a hablar un poco de la decisión que tomó el Tribunal Constitucional, quien anuló a Adalberto varios artículos más de las leyes de partidos políticos y la ley también electoral. Y en este caso, el artículo 99, que es el que le daba facultad a la Junta Central Electoral para la automatización del voto, que lo describía como un proceso, no era una cosa de la noche a la mañana, pero le daba esa facultad. A mí me preocupa porque justamente la semana pasada la Junta Central Electoral había tomado la decisión de, para las elecciones del 2024, mantener el voto manual, y hay que hacer la aclaración, el voto manual, pero que el conteo se pudiera hacer de manera automatizada y la transmisión de los resultados, sobre todo, que es lo más importante. En el marco, por ejemplo, de las elecciones en Colombia, algo que a mí me llamó la atención, no sé si pudiese observar, fue lo rápido que se supo quién había ganado, y tiene que ver justamente con este proceso de automatización. Hay que ver a Adalberto ahora cuál va a ser la decisión que tomará la Junta, y lamentar también, por otro lado, que después de pasarnos casi 2 décadas discutiendo estas leyes, hayan salido leyes tan malas, señores. ¿Cuántos artículos ha anulado ese Tribunal Constitucional de las mismas? Pese a que hay que decir también ahora mismo son parte de las leyes que se están revisando, tanto en el CES, donde hay una mesa electoral, como en el mismo Congreso, donde la Junta depositó la propuesta de reforma. Bueno, lo que pasó con esas leyes fue que el PLD la mutiló. Un traje a la medida. Todo lo que se había acordado durante años de discusión, Reinaldo Pared, fenecido hoy,
presidente del Senado, encabezó un grupo dentro del PLD con el apoyo de Danilo Medina, ¿Sí? y mutilaron las leyes. Y eso fue lo que finalmente aprobaron los diputados y los senadores en el Congreso, y ya ustedes ven los resultados. Todos los días no hay un capítulo. Ahora, señores, yo me río, porque esto de la automatización, de negarlo, de negarse a la tecnología, eso es una cosa terrible que pasa en este país, pero tú sabes por qué se justifica. Y la gente lo apoya. Bueno, por la mañosería, Millicent. Claro, es que somos mañosos. Claro. Es que las autoridades, inclusive electorales, no son fiables. Pero ese es el problema, Millicent. Recuerda que las pasadas elecciones tuvieron que suspenderse, Adalberto. Pero ajá, ¿y por qué? Por la Por misma eso situación. mismo, claro. Claro. La misma situación. Lo que ocurrió en las elecciones era para que se armara una cárcel solo para ellos. Claro. Porque eso, aquí nosotros... Eso se quedó así. Se quedó así, pero usted sabe lo que significa que unas elecciones tan importantes, y en el momento en que se produjo, se boicotearan, se fracasaran. Y costosa, Y no pasó nada. Más de Pero 5.000 tampoco pasó millones de nada con los equipos que se compraron. ¿Tú sabes cuánto que costaron? 37 millones de dólares. Oigan eso. Eso es todos los cuartos del mundo, y nadie ha respondido por eso. Exacto. Y no se han podido usar. Es terrible. Pero en definitiva, la negativa a usar equipos modernos para agilizar los procesos electorales tienen que ver con eso, con la mañosería que no han causado. Mira, tú hablas de Colombia. Yo vi la elección minuto a minuto. Ah, bueno. El conteo minuto a minuto. Ay, Cada 5 minutos daban un boletín. Súper rápido se Y el actualizaba. boletín era computado Claro. inmediatamente. Nadie lo cuestionó. Tuviste que el Cuando candidato iban por el perdedor lo 26, reconoció y todo. Por el 26, el boletín 26, estaba hablando casi cada 5 minutos. Si antes de una hora, el presidente de la República felicitó al candidato ganador, que era un izquierdista totalmente contrario a él. Claro. Y 10 minutos después, el candidato perdedor intervino con un mensaje Un tuit. por internet, reconociendo su derrota. Un discurso de 2 minutos. Ya. Y ahí se acabó todo. Nadie cuestionó a los organizadores de las elecciones, pero estamos hablando de un país que tiene guerrilla y que tiene bandas criminales por todos lados. Porque en Colombia hay que decir que todavía hay guerrilla. Sí. El Ejército de Liberación Nacional existe y opera todavía en Colombia. Y además, un país que duró casi 60 años en guerra. Y logras hacer unos comicios como estos, que ni siquiera Estados Unidos, pues Estados Unidos tuviste el lío con Trump, Sí, y bastante. Trump se quería quedar. Bueno, sí. Él se resistió a pelear. Claro, no reconoció los Todavía, resultados, dijo que fue un fraude todavía y lo dice sostiene todavía. Que le hicieron un Y fraude. recuerda que el asalto al Capitolio. Pero en Colombia nos dieron este ejemplo. Y aquí, lamentablemente, vamos a tener que seguir contando uno a uno. Palito a palito. Palito a palito. Esa es la gran realidad. Millicent, el mundo está alborotado por la posibilidad de una recesión económica global, Así es. derivada no solo de la pandemia, sino de la guerra, sobre todo de la guerra, la guerra en Ucrania. Hay que decir que el G7, hay 2 cumbres importantes en Europa, Actualmente. 2 cumbres importantes. Una es la del G7, los 7 países más grandes del mundo, con la economía más grande del mundo, están reunidos. Y justamente hoy, o mañana formalmente, pero ya comenzaron a llegar los delegados, va a producirse también otra cumbre, que es la de la OTAN, que lidera Estados Unidos, aunque está en Europa principalmente, pero la lidera Estados Unidos. Estas 2 cumbres llaman la atención del mundo porque se está discutiendo qué va a pasar. En la primera ya se ha aclarado los temores por una recesión global, están ahí, y en la segunda es reactivando un organismo que estaba de capa caída. Capa caída. Así mismo. Antes de la invasión rusa a Ucrania.
Claro, hay algunas expectativas también en relación a las medidas que pudieran seguir tomando los países que forman parte del G7 en contra de Rusia y de las repercusiones que pudiera tener entonces en otras economías. Hay algunas que se han adelantado, la hacía el presidente estadounidense Joe Biden, que es no comprar oro ruso, entre otras. Pero el tema Se le va a dañar el oro a Rusia. El tema es, y yo creo que ese es uno de los desafíos que tiene esta cumbre, es hasta qué punto van a poder mantener esa unidad o cohesión, porque tú sabes, lo hemos discutido aquí, que hay países de la Unión Europea que están cuestionando algunas de estas medidas, porque como no todas las economías son iguales ni tienen igual nivel de dependencia de la economía de Rusia, está teniendo efectos distintos. Entonces habría que ver ahí qué va a pasar a raíz de esa cumbre, Adalberto. Bueno, no hay nada nuevo. Todo es nuevo, a no ser eso de que el embargo a Rusia se incluye ahora el oro. Sí. Pero nada nuevo porque han adoptado cuantas medidas han considerado posibles y necesarias para debilitar la economía rusa. Se habla de que, bueno, Rusia ha sobrevivido y ha conquistado un nuevo mercado para su gas y su petróleo. Y además los precios se han elevado tanto que le favorecen. Eso es lo que están cuestionando. Uno piensa que hasta qué punto estas medidas no terminan también como de favorecer ahí a Rusia. Hay un debate interesante. Han hecho que se fortalezca un bloque. Claro. Un bloque con China y la India, que sí, la India. Bastante fuerte. Y que le invitaron, a la India le invitaron a la cumbre del G7, sí, para que tú sepas. Sí. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar en la cumbre. Ya la del G7 termina. Habla de un plan de recuperación, antichino también, el plan. Y la otra cumbre comienza mañana, formalmente mañana, aunque usted sabe que siempre hay actividades colaterales que se van realizando. Por ejemplo, la esposa del presidente de los Estados Unidos está en España ya. Es en España que se va a celebrar esta cumbre. Está en España. Y se reúne con la reina, en el día de hoy. Bien. Señores, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tener la entrevista en primer plano, hoy con la participación de Guillermo Moreno, quien es el presidente de Alianza País. Qué bueno que esté Guillermo Moreno un lunes como hoy. Sí, sí. Lunes. Cumplió su promesa de que iba a volver pronto a 1+1. Y aquí lo tenemos.